Hola chicos, muy buenos días. Espero que estén muy bien este día miércoles. Pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con nuestro trabajo de una forma diferente. El día de hoy no puedo estar de manera presencial con ustedes en la reunión virtual. Sin embargo, pues les he dejado preparado el material que vamos a estar utilizando el día de hoy. Ok, entonces vamos a estar resolviendo en conjunto como lo hacemos normalmente, solamente que pues ya con un video pregrabado. Y cualquier duda que ustedes tengan, pues pueden regresar al video, le ponen pausa, ustedes tienen la libertad de manipular este material. Y si por alguna razón ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda durante la mañana o durante mientras están resolviendo sus ejercicios, pues me pueden enviar un mensajito y yo les voy a contestar lo más pronto posible para que puedan terminar sus actividades. En otro día, pues hubiéramos trabajado un poquito más tarde, sin embargo, hoy es miércoles, entonces sé que tienen otras actividades por las tardes, entonces, pues para no retrasar nuestras actividades, tampoco quedarnos sin lo que tenemos que hacer en el día, pues vamos a trabajar de esta forma, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar entonces con español. Hoy en español vamos a ver un tema nuevo. Este tema está bastante interesante, yo sé que les va a gustar mucho. El tema del día de hoy es la entrevista. Espero que se esté compartiendo mi pantalla mientras mientras les explico el tema, ¿sale? Muy bien, entonces hoy es miércoles 17 de febrero del 2021. Después de estos días de puente, pues espero que tengan toda la energía para poder trabajar el día de hoy, ¿ok? Entonces, el tema de hoy es la entrevista. Nuestra dinámica de la materia del día de hoy es la siguiente. Vamos a responder unas preguntas en nuestro libro de español CEP y vamos a tomar apunte, como lo hemos estado haciendo también. Cada vez que veamos un tema, hacemos un apunte en nuestra libreta que nos va a ayudar cuando estudiemos para los exámenes, ¿ok? Después de revisar el tema que a continuación vamos a desarrollar, van a responder unas preguntas en su libro de la guía Santillana y de esta manera vamos a finalizar. Muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla del libro CEP. Vamos a la página 71. Mientras buscan su libro de la página de español CEP, mientras buscan la página 71, pueden ponerle pausa al video, ya que estén ahí, pues continúan, ¿ok? Página 71 es la siguiente. Dice, iniciamos un bloque nuevo en el libro de CEP. Iniciamos el bloque 3 en la práctica social del lenguaje 7. Dice, realizar una entrevista para ampliar información. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que realices una entrevista para conocer más sobre un tema. Antes de desarrollar el tema, vamos a responder aquí mismo en nuestro libro, en la página 71, vamos a responder las preguntas acerca de lo que conozco. No vamos a copiar las preguntas en nuestra libreta. Aquí en el mismo libro vamos a responder las preguntas tratando de hacer una letra que sea legible, que se entienda, y escribimos nuestras respuestas ahí a un ladito, ¿sí? La primera pregunta es, ¿has visto, escuchado o leído alguna entrevista? Si ustedes han visto, han escuchado o han leído alguna entrevista, pues le ponen ahí sí o no. Y si han visto, escuchado o leído alguna entrevista, pues le ponen en dónde. Si han visto a lo mejor en la televisión, en algún noticiero, en algún programa, en la tele, etcétera. También si han escuchado a lo mejor en la radio o en algún video en vivo en YouTube, alguna entrevista, algún podcast.
lo ponen ahí. O si también han leído una entrevista, a lo mejor en un periódico o en una revista o en una revista informativa o en un folleto o a lo mejor en un libro, no sé, donde ustedes hayan, si han visto alguna entrevista, pues se ponen ahí sí o no, coma y dónde han encontrado este tipo de textos de entrevista, ¿ok? La pregunta número 2 dice, ¿recuerdas alguna que puedas comentar con tus compañeros de clase? Aquí lo vamos a dejar pendiente, pero si recuerdan alguna y recuerdan el tema que se haya tratado en la entrevista, le ponen ahí sí o no. Y ya cuando podamos estar todos en reunión virtual, pues ya nos comentan para que todos escuchemos cuáles son las entrevistas que ustedes han visto o han escuchado y sobre qué tema se han tratado esas entrevistas, ¿sale? Y la siguiente pregunta dice, la pregunta número 3, ¿cuántas personas dialogaban? A lo mejor había 2 personas o había 3 o había 5, no sé. El número mínimo de personas que puede haber en una entrevista son 2, el entrevistador, que es el que hace las preguntas, y el entrevistado. Pero sí, en las entrevistas que ustedes han visto había más personas dialogando, pues le ponen ahí cuántas personas, 2 o más personas, ¿ok? La cuarta pregunta dice, ¿a quién se entrevistaba? Las preguntas eran dirigidas a qué persona, a un famoso, a algún médico, a algún científico o científica, algún deportista, a lo mejor un político, un gobernador, un presidente, no sé, ahí ponen a quién entrevistaban en esa entrevista que ustedes recuerdan, ¿sí? La quinta pregunta dice, ¿qué comentario del entrevistado fue el que más llamó tu atención? Si recuerdan el tema, le ponen ahí sobre la pregunta más interesante o le ponen ahí el tema en general de lo que se trataba esa entrevista, ¿ok? La siguiente pregunta dice, ¿conoces cómo se elabora una entrevista? Le ponen ahí sí o no. La siguiente dice, ¿sabes qué es un guión de entrevista? Si saben qué es un guión de entrevista, le ponen que sí. Si no saben y no lo han escuchado, le ponen ahí que no, ¿sale? Y la última pregunta dice, ¿alguna vez has sido entrevistado o has participado como entrevistador? Si ustedes le han hecho preguntas a alguien en un contexto de entrevista, pues le ponen ahí que sí. Y si nunca lo han hecho como tal en forma de entrevista, pues le ponen ahí que no. Muy bien. Después de haber respondido estas preguntas de la página 71 aquí mismo en el libro, recuerden que no se copian, solamente las respondemos aquí mismo en el libro. Vamos a ver el tema en la pizarra, vamos a desarrollar el tema. Vamos a ver ahora sí qué es una entrevista y qué partes conforman una entrevista. Una entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etcétera, mediante una serie de preguntas. Para realizar una entrevista es necesario conocer el tema y preparar las preguntas. No puedo llegar con una persona y decirle que la voy a entrevistar, pero sin ningún tipo de guión o sin ningún tipo de preguntas organizadas. Antes de ir con esa persona, tengo que investigar un poco acerca de lo que le voy a preguntar y preparar mis preguntas. O sea, escribir las preguntas que a mí me interesa saber. Por ejemplo, si vamos a entrevistar a un futbolista, tengo que investigar un poco acerca del tema del fútbol para que yo pueda saber más o menos por dónde orientar las preguntas que le voy a formular a la persona o al futbolista que voy a entrevistar.
Entonces, tengo que tener claro primero si le voy a preguntar acerca de un tema que tiene que ver con el fútbol, a lo mejor algún acontecimiento o algún partido, o le voy a preguntar acerca de su vida personal, cómo llegó a ser un deportista, cómo llegó a ser un futbolista. Primero tengo que definir el tema general que voy a tratar en mi entrevista. Entonces, después, pues me voy a investigar un poquito. Si voy a preguntarle acerca de su vida, pues investigo un poquito de dónde es, cuántos años tiene, cuál es el equipo de fútbol para el que está jugando actualmente. Y ya con base en toda esa información, entonces puedo preparar unas preguntas para que tenga un guión y sepa dónde va a iniciar mi entrevista y dónde la voy a finalizar. Después de hacerle las preguntas y obtener toda la información que nos va a dar la persona entrevistada, es decir, el entrevistado, escribimos un reporte. Estos reportes me ayudan a sintetizar toda la información y esos reportes después son publicados. Una entrevista es un texto informativo porque obtengo información, aquí me lo dice muy claramente en mi apunte, para obtener información. Entonces, una entrevista es un tipo de texto informativo. Al realizar una entrevista, encontramos a dos personas. Dos personitas participan en una entrevista. Primero, el entrevistador. El entrevistador es la persona que hace las preguntas y el entrevistado, que es la persona que responde las preguntas. Entonces, puede haber un entrevistado o puede haber más entrevistados. A lo mejor voy a entrevistar a una banda de rock y ahí pues no solamente me va a contestar una persona, ¿verdad? Sino todas las personas que conforman ese grupo. Entonces puede haber más entrevistados. Ahora, ya les había hablado acerca de preparar las preguntas antes de ir el día acordado con la persona o las personas a las que voy a entrevistar. Tengo que preparar mis preguntas y organizarlas. Las preguntas en el guión de la entrevista se tienen que organizar desde las más importantes, las más sencillas, hasta las más complejas. Mi guión de entrevista se divide de la siguiente manera: inicio, desarrollo y final. Es como si fuéramos a platicar con una persona. Al iniciar, tengo que hacer un contacto con esa persona. No puedo llegar y preguntarle directamente porque no es lo adecuado cuando tenemos un encuentro con una persona, ¿verdad? Lo adecuado es iniciar con un saludo, preguntarle cómo está, que nos platique a lo mejor su nombre, los datos más sencillos, ¿no? Y después, poco a poco, en el desarrollo de la entrevista, vamos haciendo un poquito más complejas las preguntas y vamos entrando al tema que nos interesa conocer de esa persona o de esas personas. Después de haber hecho las preguntas de inicio: ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? No sé, acuérdense que depende de qué tipo de entrevista. Entonces ahora sí le puedo hacer las preguntas del tema que me interesa. Por ejemplo, retomando el ejemplo del futbolista, le pregunto cómo está, cuántos años tiene, en qué equipo está jugando actualmente. Y ahora sí, por ejemplo, le puedo hacer las preguntas del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu posición en el equipo de fútbol? Y ahí ya me va a decir si es portero, si es delantero, si es defensa, etcétera, ¿no? Después le puedo preguntar: ¿cuánto tiempo llevas jugando para este equipo? Entonces ya mis preguntas van siendo más concretas y van aterrizando en el tema que a mí me interesa conocer. Y después finalizamos, ¿no? Con una pregunta de cierre y le damos, evidentemente, pues las gracias por el tiempo que nos ha brindado, ¿no?
y también por la información que para nosotros pues va a ser muy importante. Entonces, vamos a imaginar la entrevista como un encuentro con una persona en la que primero tengo que saludar, después le hago las preguntas y al final me despido. De esa forma es la estructura que debe de tener mi guión de entrevista. Un inicio, un desarrollo y un final. Ahora, las preguntas que voy a poner en el desarrollo de mi entrevista pueden ser de dos tipos. Pueden ser preguntas abiertas o pueden ser preguntas cerradas. Las preguntas abiertas tienen la ventaja que permiten al entrevistado que se desenvuelva sobre lo que se le cuestiona. Por ejemplo, si yo le pregunto a este futbolista de nuestro ejemplo que estamos manejando, si le pregunto, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Entonces ahí me puede decir que le gusta hacer el deporte, o que le gusta el lugar donde vive, o que le gusta el sueldo que recibe, no sé. Ahí tiene un amplio espacio para que pueda responder. Ese sería un ejemplo de pregunta abierta. Ahora, en preguntas cerradas. Las preguntas cerradas no son malas, al contrario, me pueden ayudar a que mi entrevista sea más concreta. Si a mí me interesa un tema en específico, entonces puedo utilizar las preguntas cerradas para que las respuestas de mi entrevistado no se desvíen del tema que a mí me interesa conocer. Entonces, son positivas también las preguntas cerradas, porque limitan al entrevistado a elegir entre varias opciones. Por ejemplo, si a este futbolista que estoy entrevistando le pregunto, ¿cuántos goles has metido en tu carrera profesional? Entonces ahí le estoy haciendo una pregunta en concreto que me va a dar una respuesta en concreto. Me va a dar la cantidad exacta de los goles que este futbolista al que estoy entrevistando ha metido, que sería muy diferente a que le pregunte cuánto tiempo llevas jugando, entonces me va a decir cuántos años lleva dedicándose a esto, pero a mí lo que me interesa es cómo ha sido su carrera profesional, ¿no? ¿Cuántos goles ha metido? Más que cuánto tiempo, me interesa más que cuánto tiempo lleva jugando fútbol. Entonces, sí vamos entendiendo ahí cuáles son las preguntas abiertas y cuáles son las preguntas cerradas. Bueno, espero que sí. Si no, si tienen alguna duda, me mandan un mensajito y yo enseguida les voy a contestar, ¿ok? Vamos a copiar esta información en nuestro cuaderno. Acuérdense que le pongo la fecha completa, mi nombre y el título. El título de este apunte es la entrevista. Y entonces copiamos toda esta información. Pueden ponerle pausa a este video. Terminan de copiar. Acuérdense que con letra bonita, mayúsculas con color rojo, puntos donde deben de ir los puntos, comas donde deben ir las comas, y que se entienda, que hagan la letra que mejor se entienda, que puedan hacer, ¿ok? Entonces le ponen pausa a este video y continúan después con la siguiente actividad. Ok, ahora que ya han copiado esta información en su cuaderno, vamos a ver el ejemplo de una entrevista que tenemos en nuestro libro de español CEP en la página 71. Vamos a ver una entrevista a un médico de nombre Pedro Ancona. Vean de qué manera se estructura el reporte. Este ya es el reporte de una entrevista. Me van haciendo la señalización de quién está hablando, si el entrevistador o el entrevistado, que es el doctor Ancona. Esta entrevista, para iniciar esta entrevista, pues evidentemente empieza el entrevistador con su saludo, que es lo que les decía. Aquí está el inicio del guión de la entrevista y el entrevistador le dice: buenos días, doctor, gracias por conceder esta entrevista, cuyo tema es el cuidado de la salud. Observen cómo aquí ya hizo el saludo, ya está haciendo
rompiendo el hielo con el doctor al que va a entrevistar y al que le va a hacer las preguntas, y le está dando a conocer a su entrevistado cuál es el tema general de esta entrevista, o sea, cuál es el tema que a él le interesa saber con sus preguntas, ¿no? El doctor le contesta, el doctor Ancona le contesta, buenos días, con gusto contestaré tus preguntas. Y ahora sí, el entrevistador comienza a desarrollar sus preguntas. Primero le dice, para comenzar, ¿qué es la salud? Ahí le está haciendo una pregunta en concreto, le está dando la oportunidad de expresar su concepto de la salud. Y el doctor Ancona le contesta, es el estado de equilibrio del cuerpo con el ambiente y con su medio interno. Para lograrlo hay que establecer hábitos. El entrevistador, ya con esa primera información que le brindó el doctor, que es el concepto de salud, formula otra pregunta que dice, ¿hábitos como cuáles? Esta pregunta de hábitos, como qué tipo de hábitos, están ayudando a ampliar la información acerca de la salud. Recuerden que en un inicio, el entrevistador le dijo que el tema principal es el cuidado de la salud. Primero comenzó preguntándole qué es la salud y con la información primera que le dio el doctor, entonces está haciendo una pregunta que va a ampliar mucho más el tema central de esta entrevista. Entonces, el doctor Ancona le responde para complementar esa información. Lo primero es la higiene, una costumbre que se forma a lo largo de nuestra vida y que seguimos todos los días para conservar la salud y evitar enfermedades. Algunos de estos hábitos son bañarse diariamente, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, hervir el agua y comer solo alimentos preparados en casa. También son hábitos de higiene cubrirse la nariz o la boca con un pañuelo o con el antebrazo al estornudar o toser, aunque no estés enfermo, para no contagiar a los demás. Y el entrevistador continúa con sus preguntas y le dice, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en los niños? Después de haber completado toda esa información general de la salud y qué es el cuidado de la salud, ahora sí va con otra pregunta en concreto y le dice, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en los niños? Y el doctor Ancona le contesta, las enfermedades de las vías respiratorias superiores, como la gripe y la faringitis, también las llamadas gastrointestinales, causadas por la mala alimentación y otros factores. Es muy importante adquirir el hábito de comer correctamente, con las manos limpias, alimentos preparados con higiene, considerando una buena variedad de alimentos sin abusar de ninguno. Para esto se ha diseñado el plato del bien comer, que es una guía práctica para saber combinar los alimentos. Se deben disminuir grasas, carbohidratos, azúcar y propiciar el consumo de verduras y frutas. Además de prevenir cualquier enfermedad, es de suma importancia evitar la obesidad, ya que da origen a otras enfermedades que pueden ser mortales como la hipertensión arterial y la diabetes. Es mejor seguir una correcta alimentación. Después de esta información que ya le dio el doctor al entrevistador acerca de cuáles son las principales enfermedades en los niños, le pregunta, ¿qué podemos hacer para prevenir estas enfermedades? Y el doctor le contesta, tener hábitos higiénicos y seguir con una correcta alimentación. El entrevistador, para complementar esta información de cómo prevenir las enfermedades, le hace una pregunta en concreto, una pregunta cerrada y dice, en la escuela, ¿podemos seguir estos hábitos? No le está preguntando ni cómo seguir estos hábitos en casa, ni en casa de los abuelos, ni cuando sale a la plaza, ni cuando sale al parque, ¿no? Esta pregunta es una pregunta cerrada porque le está preguntando cómo seguir estos hábitos exclusivamente en la escuela. Entonces, el doctor le dice, claro que sí, es importante conservar las manos siempre limpias, lavárselas antes y después
de ir al baño después de jugar y antes de comer, no compartir ropa ni ingerir líquidos del mismo envase de otros compañeros. Y ahora sí ya va finalizando el entrevistador esta pregunta, está cerrando la entrevista y le dice, para terminar esta entrevista, es muy claro el entrevistador que ya va a concluir esa entrevista y le dice, para terminar esta entrevista, ¿qué sugiere a los niños para tener una vida sana? Y el doctor Ancona le responde, prácticamente, practicar siempre sus hábitos de higiene, dormir bien, hacer ejercicio y que el médico revise periódicamente su salud, por lo menos una vez al año. El entrevistador finaliza con las siguientes palabras. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Esta información es muy útil. Fue un gusto conversar con usted. Y el doctor Ancona le responde, el gusto es mío, hasta luego. Al final ya de este reporte de entrevista, porque ¿cómo sé la diferencia entre el guión y el reporte de entrevista? Porque el guión es todo el texto que llevó antes de hacerle las preguntas al entrevistado, ¿verdad? Aquí estas preguntas ya tienen respuesta, ya está publicado. Entonces, por eso sé que este es un reporte de entrevista. Todo lo que me respondió el doctor ya está publicado, a lo mejor en una revista escolar probablemente, ¿no? Ya al final me pone ahí los datos de quién realizó esta entrevista. Dice, entrevista realizada por un alumno de 4º grado de la escuela primaria Adolfo López Mateos. Entonces, aquí vemos, ¿no? Esta estructura que les comentaba. En primer lugar, los personajes que participan aquí son dos, el entrevistador, que hasta el final me entero que quién es el entrevistador es un niño de 4º grado de una escuela primaria. Él fue mi entrevistador y mi entrevistado fue un doctor, ¿verdad? El doctor Ancona. Ahora, el tema en general de esta entrevista, ¿cuál fue? Fue el cuidado de la salud. Para poder obtener esta información, pues este niño tuvo que escribir un guión, ¿verdad? De cuáles eran las preguntas pertinentes, las más importantes que le tenía que hacer al doctor para obtener la información que a él le interesaba saber, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez ya revisado el ejemplo que tenemos en nuestro libro de SEP y también ya copiada la información en nuestra libreta, vamos a resolver en nuestra guía santillana las páginas 164 y 165. Es lo que dice mi guión del día de hoy que voy a hacer. Ya resolvimos las preguntas en nuestro libro de SEP, la página 71. Ahí mismo respondimos esas preguntas, ya hicimos un apunte, ya revisamos el ejemplo que nos dan en nuestro libro de SEP. Ahora vamos a resolver unos ejercicios en la guía santillana, páginas 164 y 165. Ok. Vamos a ver dos temas en estos ejercicios. El primero es guión de entrevista y tipos de preguntas. Y el segundo es preguntas pertinentes e irrelevantes. Vamos a leer, como siempre, la información que nos dan aquí en la guía santillana. Dice, para realizar una entrevista es necesario preparar con anticipación un guión, es decir, seleccionar, ordenar y escribir las preguntas que se formularán al entrevistado. Según el tipo de respuesta que se requiere, se distinguen dos tipos de preguntas: preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas permiten que el entrevistado se desenvuelva ampliamente sobre los aspectos que se le cuestionan, y las preguntas cerradas limitan al entrevistado a elegir entre una o varias opciones de respuestas.
Me dice el ejercicio 1. Marca con una palomita las preguntas que le harías a la astrónoma Julieta Fierro para completar la entrevista de la lección anterior. En una entrevista. Ok, me parece que en el libro que ustedes tienen en este momento no tienen esta entrevista previa que se le hizo a Julieta Fierro, pero pues antes de responderlas, la vamos a leer, ¿ok? ¿Quién es Julieta Fierro? Aquí esta entrevista está publicada en un periódico, en el periódico Universal. Fue publicada el 10 de febrero del 2008. Esta entrevista fue hecha y organizada por Luis Guillermo Hernández. Esta persona fue mi entrevistador. Luis Guillermo Hernández fue mi entrevistador. Antes de iniciar con las preguntas, como ya es el reporte, me da una pequeña introducción acerca de quién es Julieta Fierro. Dice, mujer de ciencia en la Ciudad de México, astrónoma, mambera, o sea que le gusta el mambo, madre, bailarina de ballet clásico, ciclista, triunfadora. Se sabe el truco mejor para la felicidad constante, pero habrá de revelar hasta el final de la entrevista, de revelarlo hasta el final de la entrevista. Porque no es nomás decirlo, como quien asoma la cabeza en la azotea para ver a Orión entre las nubes cochambrosas de ozono. Primero, hay que notar esas pasiones de científica connotada, ese amor por su trabajo, por la vida, por la ciudad que la deleita. Antes de presentarnos estas preguntas, ya nos habló un poco acerca de quién es Julieta Fierro, dónde vive, a qué se dedica y qué más hace aparte de ser astrónoma. La primera pregunta que le hace el entrevistador a Julieta le dice, ¿y qué hace un astrónomo en una ciudad donde no se ven las estrellas? ¿No? Porque pues ella vive en la Ciudad de México y sabemos que en la Ciudad de México pues hay mucha contaminación y la contaminación impide ver con claridad el cielo como a lo mejor nosotros tenemos la oportunidad de verlo en nuestra ciudad de Campeche o si nos vamos a algún pueblito que se ve muchísimo más claro, ¿no? Entonces le responde Julieta, le dice, pues los astrónomos que vivimos en la Ciudad de México, en general hacemos observaciones remotas, además ya casi son remotas todas, pues los satélites nos ayudan mucho. La siguiente pregunta dice, ¿no le da algo así como desasosiego nunca ver una estrella en este cielo? Le responde Julieta, bueno, sí vemos, aquí tengo mi telescopio. ¿Y a poco sí se ven? Le pregunta. Y Julieta responde, estrellas en el cielo, claro, se ven en el cinturón de Orión precioso, la constelación que todo el mundo conoce, las 3 estrellas que se llaman también 3 Reyes Magos por lo bonito que se ven. ¿Le gusta el cielo de esta ciudad? Es otra pregunta. Ella responde, sí, por supuesto. Yo que soy de feña absoluta y vivo en una unidad habitacional en Copilco, me he subido ahí junto al tanque de gas a ver las estrellas. El entrevistador dice, ¿cuáles han sido las noches más bonitas que recuerda de la ciudad? Y ella responde, yo creo que las noches que me subí a la azotea de mi casa con alguno de mis hijos y le platiqué lo que estaba viendo. ¿Qué le platicó? Pues todo, que ahí había un grupo de formación estelar, que ahí hay una estrella que ya va a explotar porque es supernova, en fin, las propiedades de los astros, las constelaciones. El entrevistador le dice, oiga, ¿los astrónomos siempre andan en las nubes? Ella responde, a ver, la ciencia lo que quiere es avanzar en el conocimiento y la astronomía moderna se llama astrofísica. Los astrónomos no somos personas raras, somos gente común y corriente. Nos gusta el arte. Yo tomo clases de ballet, hasta lo he hecho en la televisión. ¿Usted baila ballet? Le pregunta. Sí, ballet clásico. Y he bailado mambo, tengo un grupo de mamberas. Muy bien, entonces vamos ahora sí
resolver el ejercicio 1 de la página 164. Me dice, marca con una palomita las preguntas que le harías a la astrónoma Julieta Fierro en una entrevista. Dice, ¿cómo surgió su interés por la ciencia, especialmente por la astronomía? Esta sí es una pregunta que le podríamos hacer porque va de acuerdo al tema principal, que es la vida de Julieta Fierro como astrónoma, ¿no? ¿Cómo surgió su interés por la ciencia, especialmente por la astronomía? Sí, es una pregunta que se le podría hacer a Julieta, ¿verdad? En esta entrevista. ¿Cuántos hermanos tiene? Me parece que esa pregunta no tiene nada que ver porque el tema central es acerca de su vida laboral, ¿no? Como astrónoma. No nos interesa mucho saber cuántos hermanos tiene ni nada acerca de su vida personal. Entonces eso no es una pregunta que le haríamos a Julieta Fierro en una entrevista, ¿no? Hay que saber distinguir entre las preguntas que son importantes y las que no son importantes. Las preguntas importantes son todas las que tienen que ver con el tema central que yo he elegido para guiar mi entrevista. Entonces, ¿cuántos hermanos tiene? No, no me interesa saber cuántos hermanos tiene. La siguiente dice, ¿por qué estudió astronomía? Ese sí, me interesa saber el inicio de su carrera como astrónoma. Entonces, sí me interesa saber por qué estudió astronomía. Luego, juega con sus hijos. Ese tema no me interesa por el momento. No quiero saber de su vida personal ni cómo se lleva con sus hijos, ¿no? ¿A qué hora entraba a la escuela? Hace mucho menos, ¿no? Pero creo que eso ustedes no lo tienen ahí. ¿Por qué es importante divulgar la astronomía? ¿Será que esa pregunta sí se la podemos hacer? Sí, sí, porque sí tiene que ver con la carrera de ella, ¿no? Como astrónoma. Entonces, ¿tiene otras actividades además de bailar mambo? Eso no es importante. Y la siguiente pregunta, ¿qué es lo más bonito que ha visto en el cielo? Eso podría ser, pero ustedes no tienen esta pregunta. Entonces, si no la tienen, pues no le van a poner ninguna palomita ahí, ¿verdad? Ok, el ejercicio 2 dice, anota la letra que corresponde al tipo de cada pregunta. Tengo una serie de preguntas que voy a identificar, ya sea como preguntas cerradas o preguntas abiertas. Vamos a analizar cada una de estas preguntas y vamos a definir si es una pregunta cerrada o si es una pregunta abierta. La primera pregunta dice, ¿cuántos premios ha recibido a lo largo de su vida? Esa sería una pregunta cerrada, porque quiero saber una cantidad en específico de cuántos premios ha recibido a lo largo de su vida como astrónoma. ¿Los guarda en su oficina? También es una pregunta cerrada porque estoy limitándola a responderme sí o no. Si sí los guarda en su oficina o si no los guarda en su oficina. De lo contrario, de ser una pregunta abierta, la pregunta, estaría formulada de la siguiente manera. ¿Dónde guarda sus premios? Entonces ahí ya ella me podría decir que tiene unos en la oficina, otros en su casa, otros en un museo, no sé. Entonces es más amplio todas las opciones que tendría en una pregunta abierta para responderme. Pero como aquí estamos preguntando concretamente si en su oficina los guarda y la respuesta se limita a sí o no, entonces asumo que es una pregunta cerrada, ¿ok? La siguiente pregunta dice, ¿cuál ha sido su mayor reto para difundir la astronomía? Esta es una pregunta abierta, porque aquí le estoy dando la opción de responderme cuál ha sido el mayor de los retos, ¿no? Entonces ahí tendría que pensar a lo mejor si ese reto tiene que ver con algo personal, con algo laboral, con el lugar donde vive, entonces tiene más opciones para responderme. Por lo tanto, esta es una pregunta abierta, ¿ok? La siguiente pregunta dice, ¿le recomendaría a la población infantil estudiar astronomía? Se convierte nuevamente en una pregunta cerrada. La estoy limitando a responderme si sí lo recomendaría
o si no lo recomendaría. Distinto sería que yo le preguntara por qué recomendaría a la población infantil estudiar astronomía. Entonces ahí ya le estaría dando más opciones, ¿no? Porque es bonito, porque es muy interesante, porque se paga muy bien, cualquiera de esas razones, ¿no? Pero como aquí está preguntando si lo recomienda, la respuesta se limita a sí o no. Entonces, por eso es una pregunta cerrada. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede acercar la ciencia a los niños de México? ¿Cómo se puede acercar la ciencia a los niños de México? Es similar a la pregunta que les formulé, no tiene más opciones. Ahí, por lo tanto, es una pregunta abierta. ¿Cómo se puede acercar la ciencia a los niños de México? Ahí ella tiene opciones para responder, a lo mejor por la televisión, por juegos, por programas que se lleva a la escuela, no sé, tiene más opciones para responder, ¿no? Por lo tanto, esa es una pregunta abierta. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas horas diarias dedica a observar el cielo? Esta es una pregunta cerrada. Igualmente cerrada porque se está limitando a que nos proporcione un dato en específico, una cantidad en específica. Le estoy preguntando cuántas horas diarias dedica a ver el cielo. Entonces ella me va a responder una cantidad en específico y nada más. Por lo tanto, por eso es una pregunta cerrada, ¿ok? Y la última pregunta dice, ¿lo observa más a través del telescopio? Igualmente, las opciones que tiene de respuesta para esta pregunta es sí y no. O sea, sí observa más a través del telescopio o no observa más el telescopio. Por lo tanto, esta es una pregunta abierta o cerrada. Es una pregunta cerrada porque se limita a responder sí o no. Y es todo, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente página, la página 165. Estos ejercicios son referentes a las preguntas pertinentes e irrelevantes. Aquí voy a aprender a identificar cuáles serían unas preguntas importantes y cuáles no. Cuáles preguntas no voy a incluir en el guión de entrevista porque no me interesan y no tienen nada que ver con el tema principal de la entrevista que voy a formular. Entonces, vamos a leer la información que tenemos aquí. Dice, al preparar el guión de entrevista, las preguntas que se formulen deben ordenarse y ajustarse a lo que se desea obtener. Se puede empezar con las más sencillas y luego con las más complejas. También se puede comenzar con preguntas generales e introducir poco a poco otras más específicas. Además, es necesario identificar las preguntas que no tienen relación con el tema o que se repiten. Por eso es importante identificar cuáles sí me interesan y cuáles no. Después de haber escrito el guión de mi entrevista, tengo que volver a leer, ver si no repetí ninguna pregunta, ver si a lo mejor una se está desviando un poco del tema principal y volver a ajustar las preguntas para que el día que yo vaya a hacer mi entrevista, pues estén perfectamente ordenadas y tengan que ver con el tema principal. Muy bien, el primer ejercicio de esta página dice, numera las preguntas de lo general a lo particular para ordenar el guión de la entrevista. Y después me dice, tacha las preguntas que no tienen relación con el propósito o que se repiten. Primero tengo que leer todas las preguntas que me están dando aquí. Por ejemplo, ¿cuáles son los más grandes logros de Julieta Fierro? ¿Cómo es el video científico que realizó y recibió un premio en 1998? ¿Cuál es la relación de la geografía con la astronomía? ¿Qué experiencia le dejó haber dirigido el programa La Divulgación de la Ciencia en la UNAM del 2000 al 2004? ¿Por qué es importante que los niños conozcan la geografía? ¿Qué representa para usted ser la presidenta de la Sociedad Mexicana de Museos y Centros de Ciencia? Desde septiembre del 2002 fue elegida como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Qué significa esto para usted? ¿Alguna persona influyó en su decisión de estudiar astronomía?
¿Qué características tiene el video científico que realizó y fue premiado en 1998? ¿Qué habría que hacer para mejorar el acceso a las ciencias? ¿Es posible que haya vida extraterrestre? ¿En qué momento decide dedicar su vida a las ciencias? ¿Cuál es la fórmula para la vida? Vamos a empezar tachando todas las preguntas que no tienen relación con el propósito de la entrevista, que es el trabajo de Julieta Fierro como astrónoma, ¿ok? Entonces, la primera que podría tachar sería, ¿cuál es la relación de la geografía con la astronomía? Esta pregunta, a pesar de que tiene que ver con la astronomía, no tiene nada que ver con la vida de Julieta Fierro, que es el tema principal de mi entrevista. Entonces, por lo tanto, esta pregunta no me sirve. Sí tiene que ver con la astronomía, pero no con Julieta. Por lo tanto, esta pregunta la voy a tachar. No tiene nada que ver con el tema principal de mi entrevista. Otra que podría tachar es por qué es importante que los niños conozcan la geografía. Acuérdense que ella es astrónoma, no estudia geografía, entonces esta pregunta no tiene nada que ver con el tema. ¿Alguna persona influyó en su decisión de estudiar astronomía? No, no tiene nada que ver esta pregunta. Porque le vamos a preguntar acerca de sus logros y de cómo ha sido su carrera profesional. No, no vamos a entrar en detalles personales de su decisión, ¿no? Por estudiar astronomía. Esto ya va un poquito más a lo personal que a lo laboral y a lo que ella ha logrado en su carrera. Entonces, esa pregunta la descartamos. Esa pregunta no se la vamos a hacer a Julieta, ¿ok? La siguiente pregunta dice, ¿qué características tiene el video científico que realizó y fue premiado en 1998? ¿Qué características tiene el video científico que realizó y fue premiado en 1998? Esta no porque es específicamente sobre un video en específico y no, nosotros vamos a tomar todos los datos generales de su carrera y de sus aportes, ¿no? Entonces, no me interesa tanto qué características tiene, solamente ese video, ¿no? Otra pregunta que no tiene nada que ver sería, ¿qué habría que hacer para mejorar el acceso a las ciencias? Esto como que no, es igualmente una cuestión de opinión personal, ¿no? Ella como persona dedicada a las ciencias, le estaríamos preguntando su opinión acerca de cómo podría mejorar y se desvía del tema central de mi entrevista, ¿no? ¿Es posible que haya vida extraterrestre? Igualmente estaríamos preguntándole una opinión personal, ella qué pensaría, si hay vida extraterrestre o no, y también pues no tiene nada que ver con su carrera profesional, sino ya está adentrándose pues a sus opiniones personales. Entonces esa no la vamos a considerar para la entrevista. ¿En qué momento decide dedicar su vida a las ciencias? Esta sí porque aquí nos va a dar, la podemos utilizar como una pregunta de inicio, ¿no? Para comenzar a abordar el tema con ella, me puede servir esta pregunta. Y la última, ¿cuál es la fórmula para la vida? Igualmente es una opinión personal acerca de un pensamiento que ella tiene, ¿no? Acerca de la fórmula para la vida. Y no me interesan tanto sus opiniones personales por el momento. Entonces, de las preguntas que me quedan, ahora sí las voy a ordenar de tal forma que vayan de lo general a lo particular en una entrevista con Julieta. Entonces, vamos a tomar la que les había mencionado hace un momento. La pregunta que dice, ¿en qué momento decide dedicar su vida a las ciencias? Esta pregunta me puede servir para hacer una pequeña introducción acerca del tema que quiero tratar con ella. Esa sería mi pregunta número 1. Voy a partir de aquí, de un aspecto general, de en qué momento decide dedicar su vida a las ciencias, para después hacerle preguntas en concreto acerca de su carrera. El segundo dice, ¿cómo es el video científico que realizó y recibió un premio en 1998?
Ok, recuerden que habían dos preguntas que eran relacionadas con este tema. Entonces, esta pregunta que tenemos aquí, ¿cómo es el video científico que realizó y recibió un premio en 1998? Si se dan cuenta, se repite igualmente que la que tachamos anteriormente. ¿Qué características tiene el video científico que realizó y fue premiado en 1998? Es la misma pregunta. Entonces, por eso lo tachamos ahí, porque ya se repitió. Entonces, ahí puedo iniciar, ¿no? Con uno de sus aportes al mundo científico. ¿Cómo es el video que realizó? Bueno, pues fue un video donde hablé de tal tema y recibí el premio por esta razón y etcétera, ¿no? Ella ya nos va a aportar la información precisa, ¿no? Que nos interesa. Después podríamos continuar la entrevista preguntándole, siguiendo un orden cronológico, ¿no? Iniciamos con el video científico que ella realizó en 1998 y vamos a continuar con su trayectoria del 2000 al 2004. Entonces vamos siguiendo un orden cronológico, por eso es que lo estamos ordenando, para que igualmente ella pues vaya siguiendo una secuencia de las respuestas y de su carrera profesional. Igualmente cuando nosotros vayamos a publicar este reporte de entrevista, pues lo vamos a hacer de una manera ordenada en el que el lector, la persona que vaya a leer mi reporte de entrevista, pues pueda identificar de una mejor manera cómo ha sido el trayecto de Julieta Fierro como astrónoma, ¿no? Entonces, en la pregunta número 3 sería, ¿qué experiencia le dejó haber dirigido el programa La Divulgación de la Ciencia en la UNAM del 2000 al 2004? Principalmente, acuérdense que es porque estamos siguiendo el orden cronológico de lo que ella ha hecho. Entonces, esta sería mi pregunta número 3. La siguiente sería, pues, desde septiembre del 2002 fue elegida como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Qué significa esto para usted? También tomamos este dato y por eso vamos a ponerlo como la pregunta número 4, ¿ok? Seguimos todavía con el orden cronológico. Y ya para ir finalizando, entonces ya le pregunté, al iniciar la entrevista, le pregunté en qué momento de su vida decide dedicarse a las ciencias, ¿no? Me va a decir cuándo, en qué momento, qué la motivó, etcétera, ¿no? Después ya le hice las preguntas en orden cronológico acerca de lo que ella ha hecho a lo largo de su carrera, ¿no? En 1998, en el 2000 y luego en el 2002. Ahora, para ir finalizando, para ir cerrando esta entrevista, le podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué representa para usted ser la presidenta de la Sociedad Mexicana de Museos y Centros de Ciencia? Esta podría ser mi pregunta número 5. Y ya para finalizar, le podríamos hacer la pregunta, ¿cuáles son los más grandes logros de Julieta Fierro? Entonces ahí, de esta manera puedo ya finalizar y concluir mi entrevista a Julieta Fierro acerca de su trayectoria profesional. Y después en el ejercicio 2 me dice, escribe otras preguntas pertinentes que le harías a Julieta Fierro. Aquí quiero que ustedes me pongan qué tipo de pregunta le harían. Recuerden que siempre y cuando esté enfocado al tema de su trayectoria profesional, ¿ok? A lo mejor dónde estudió, a lo mejor cuántos años lleva en su trayecto, o también podría ser una pregunta como las que hicimos al final, ¿no? ¿Cuáles han sido sus más grandes logros? ¿Cuál ha sido uno de los premios que más le ha gustado recibir? No sé, ustedes ahí ya van a poner dos preguntitas más que le harían a Julieta Fierro acerca de su trayectoria profesional. ¿Ok? Muy bien. Si tienen alguna pregunta o algo más, pueden retroceder el video para que vayan viendo cómo quedan estos ejercicios ya resueltos, ¿no? Las respuestas como quedan, ahí lo pueden verificar retrocediendo un poco el video. De todas formas, si les queda alguna otra pregunta, pues con muchísimo gusto mándenme un mensajito y yo les voy a contestar. Como evidencia de esta clase de español, queda en la página 71 de
la página 71 del libro CEP, página 71, las preguntas ya resueltas en ese libro. Esa es la primera evidencia de la clase, ¿ok? De español. La siguiente evidencia es el apunte en el cuaderno y como últimas dos evidencias quedan estas páginas de la guía Santillana, la página 164 y 165. Entonces son 1, 2, 3, son 4 evidencias, 4 fotografías que me tienen que enviar de este tema de español, ¿sale? Muy bien. Pues hasta aquí llega entonces el tema del día de hoy. Espero sus evidencias a tiempo. Recuerden que tenemos que ir respondiendo las preguntas en orden, siempre todos al mismo ritmo, para que al final de la clase solamente les quede tomar las fotografías y enviarlas. Recuerden que si ustedes no me envían esas fotografías, es como si esas tareas yo no las recibo, no las califico y no las registro. Entonces, por eso es importante que todos los días al terminar las clases me envíen las fotos de las actividades que ustedes hicieron. Si no me han enviado fotos del último día que nos vimos, que fue el viernes, por favor envíenmelas para que lo pueda revisar y les pueda registrar esas tareas. Si no, esas tareas no están calificadas, ¿ok? Si no sabes cuáles son las tareas que tienes pendientes, también me pueden mandar un mensaje y yo les digo cuáles me falta registrarles, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita nos vemos en la clase de historia para ya finalizar con nuestras actividades del día de hoy, ¿ok? Muy bien.